Buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de las palabras del sabio y las palabras del necio. El día de ayer vimos acerca de las palabras del sabio. Hoy vamos a ver un poco acerca de las palabras del necio para compararlas y la conclusión final del tema. Las palabras y los pensamientos son importantes para la vida de cada uno de los seres humanos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme el hombre piensa de sí mismo en lo profundo de su corazón, así va a vivir. O sea, sus pensamientos van a determinar su forma de vida. Y los pensamientos se convierten en palabras. Y la palabra de Dios también dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de tal manera que por las palabras de las personas vamos a saber sus pensamientos, y por sus pensamientos y por sus palabras vamos a poder determinar cuál es su forma de vida. Las palabras de los necios son palabras en el libro de Proverbios se habla continuamente acerca de las palabras y de los pensamientos, precisamente por la importancia que tienen en cuanto a lo que nosotros vamos a vivir realmente. Y en el capítulo 12 del libro de Proverbios no es la excepción. Y ahí encontramos una buena cantidad de versículos relacionados con los pensamientos y las palabras tanto del sabio como del necio. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, versículos 5 al 6, la palabra de Dios dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. En Proverbios capítulo 12, versículo 13 al 14, la palabra de Dios dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, en la desobediencia a Dios que hay en sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. En Proverbios capítulo 12, versículos del 17 al 20, la palabra de Dios dice: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. En Proverbios capítulo 12, versículo 22 al 23, la palabra dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Y en Proverbios 12:25 dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El día de ayer vimos las características del hablar y de los pensamientos del sabio. Hoy vamos a ver las del necio. Las palabras del necio, sus pensamientos y sus palabras son solamente el mal, sus consejos son engaño, sus palabras son emboscadas, son artificios para hacer el mal. Hablan el mal, y todo esto es lo que leímos en los pasajes, es la consecuencia de lo que leímos en los pasajes anteriores. El necio se enreda en la maldad de sus labios, en sus propias mentiras, termina creyendo sus propias mentiras, recibe las consecuencias de sus palabras, que son palabras de maldición, son palabras que dicen mal de sí mismo y de los demás. Es un testigo mentiroso, y en sus labios y en sus pensamientos hay engaño. Sus palabras son como golpes de espada, son hirientes, maledicientes, causan daño a los demás. Sus palabras son mentirosas, variables, no permanecen en el tiempo. Hoy dicen una cosa y al rato la cambian, acomodándola a su conveniencia. En su corazón hay engaño y mal. Sus palabras y ellos mismos son abominación al Señor, y su corazón publica su necedad, y en la multitud de sus palabras no falta pecado. Con esa lista podemos nosotros saber exactamente
cómo estamos en cuanto a nuestros pensamientos y a nuestras palabras, no para condenación, sino para buscar de Dios y que nuestras palabras sean todo lo contrario, que nuestras palabras sean medicina, que nuestras palabras sean palabras de bien, que nuestros labios hablen y nuestros pensamientos sean la verdad, que en nuestro corazón solo haya bondad, solo haya bien, no haya mal, que nuestras palabras no sean emboscadas, que nuestras palabras no sean hirientes, no sean para lastimar a las personas. Recordemos que la palabra de Dios dice en Proverbios 18, versículos del 20 al 21, que el poder de la vida y el poder de la muerte está en las palabras. Y quiere decir que nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Las palabras del necio, todas las características que vimos hace un momento, son palabras de muerte, mientras que las palabras y los pensamientos y las palabras que hablamos conforme a la voluntad de Dios, conforme al consejo de la palabra, conforme a la palabra de Dios, son palabras de vida, porque la palabra de Dios es vida, es medicina, es sanidad, es restauración, es liberación. Por eso la palabra de Dios nos dice que seamos llenos de la palabra. Y la palabra también nos dice, por ejemplo, en el Salmo 1, versículos 2 y 3, que tengamos en la palabra del Señor nuestra delicia y que meditemos en ella de día y de noche. Y entonces todo nos va a salir bien. Y además en Filipenses capítulo 4, versículo 8, también la palabra de Dios dice que todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, en todo lo bueno, pensemos en ello, y entonces nos va a ir bien, porque estamos hablando bendición, estamos hablando bien. Y la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 3, que cuando nosotros bendigamos a otros seremos bendecidos, pero cuando maldigamos o hablemos mal de otros, eso nos vendrá de regreso. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos y nuestras palabras para que nos vaya bien en la vida. Las personas sabias no son perfectas, se pueden equivocar eventualmente, pero cada día van de la mano del Espíritu Santo en la búsqueda de la perfección. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice que Dios lleva nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, de tal manera que esto es un proceso. Veníamos del mundo, conocimos al Señor Jesucristo, cambió nuestra manera de vivir, debe cambiar nuestra manera de pensar, y ese cambio es un cambio gradual. Que sea un cambio gradual no quiere decir que no le pongamos atención o que seamos negligentes a ello. Debemos ser diligentes, pero también entender que vamos paso a paso, un día a la vez y cada día mejorando. Las personas sabias, cuando se equivocan en sus pensamientos y en sus palabras, lo reconocen en primer lugar delante de Dios, y si es necesario delante de las personas, se arrepienten y piden perdón, recordando lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Los necios, a diferencia de los sabios, permanecen en su necedad, no reconocen sus equivocaciones, cambian rápidamente de pensamientos y palabras, acomodan los pensamientos y las palabras a su conveniencia y no se arrepienten ni piden perdón. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos guardar nuestro corazón, no solo de lo que entra en él, sino también de lo que sale, de tal manera que necesitamos cuidar nuestros pensamientos y lo que hablamos, y eso es meditando constantemente en la palabra de Dios, llenándonos constantemente de la palabra. Recordemos lo que dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y las cosas de las cuales necesitamos guardarnos es de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos,
de con quién andamos, de a quién estamos imitando, de qué actitudes y qué motivaciones están guiando nuestras vidas. Y todo ello debe ser de una manera creciente conforme a la palabra de Dios, despojándonos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y revistiéndonos del hombre nuevo que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra transforma, porque tu palabra liberta, porque tu palabra nos instruye, nos enseña, nos corrige y nos redarguye, Señor. Gracias, Padre, si nos has redarguido en alguna cosa a través de la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Primero que nada te pedimos perdón por ello, Padre, y también te pedimos, Señor, que tú nos limpies de toda maldad y cambies, Señor, todo pensamiento y toda palabra que no sea conforme a tu voluntad, Señor. Padre, pon guarda a nuestros labios, Señor, pero también, Padre, que seamos obedientes a la dirección de tu Espíritu Santo, que nos ayuda, Señor, para destruir toda obra del diablo y toda obra de la carne, que seamos diligentes, Señor, en seguir la dirección de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Haznos a cada uno de nosotros personas sabias, Señor, sabias en sus pensamientos, sabias en su hablar, que nuestros pensamientos y nuestro hablar, Señor, sean agradables delante de ti, que tú estás siempre con cada uno de nosotros, aunque no te veamos, Señor, porque tu Espíritu vive en nosotros, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, con eso hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida noche y les mando un abrazo. Y primero Dios, si Dios nos lo permite, el día de mañana seguiremos compartiendo más perlas de la palabra para seguir edificando nuestras vidas y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones y un abrazo para cada uno y tengan una linda noche.